Mis hermanos, mis amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hora. Bendecimos el nombre del Señor. Les damos gracias a Dios por sus grandes bendiciones, porque nos permite estar ante su presencia para hablar de sus santas y benditas palabras. Voy a leer en el Evangelio, voy a leer en Hechos, capítulo 5. El versículo 17 en adelante dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Bendito sea Dios. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel, bendito sea Dios, hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guarda afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Bendito sea Dios. Cuando oyeron estas palabras del sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo unos les dijo, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y lo trajo sin violencia, porque temían ser apedreado por el pueblo. Y cuando lo trajeron, lo presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en aquel nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles les dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos y mis amigos, esta lectura, bueno, fue un poquitito larga, pero es necesario para entender la explicación de esta reflexión en este día. Y es que, mis hermanos y mis amigos, primeramente he escuchado personas, principalmente personas que no conocen del Señor, que han visto algún siervo o una sierva de Dios pasar por alguna tribulación, algún problema, alguna situación, y dicen: oye, pero ¿y tú no le sirves a Dios? Y este no es un siervo de Dios. ¿Y por qué le pasan estas cosas? Déjame decirte que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando estamos predicando la palabra del Señor, el Señor le está haciendo milagros, está haciendo cosas tremendas en la vida de las personas. El diablo, el Señor lo reprenda, pues no se va a quedar tranquilo. Basta buscar un medio, basta buscar una forma de que el siervo o la sierva de Dios no siga predicando la palabra, no siga orando. Vas a buscar cualquier cosa para evitar que se predique la palabra, que se haga la voluntad de Dios. Aquí, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, después de que aconteció el acontecimiento con Ananías y Zafira, bendito sea Dios, los discípulos siguieron predicando y la gente se añadían los que iban a ser salvos, se añadían personas enfermas, endemoniadas, y la gente pasaba y ponía a los enfermos en la orilla para que cuando los apóstoles pasados, dice, por lo menos la sombra de Pedro
le tocara a algún enfermo, pero óigame bien, quiero aclarar algo. La Biblia no registra de que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, no. E incluso hay un coro por ahí que dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, pero la Biblia no registra que era que se sanaban los enfermos, sino que la gente lo ponía en el camino para que por lo menos la sombra le diera, y quizá ellos pensaban que con la sombra de Pedro se iban a sanar los enfermos, pero no era así. La Biblia no registra que con la sombra de Pedro pues se iban a sanar los enfermos. Dice el 15, dice, tanto que sacaban a los enfermos a la calle y lo ponían en la cama y lechos, para que al pasar Pedro, a los menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y ya, hasta ahí. No dice que con la sombra de Pedro, cuando él pasaba, que los enfermos se sanaban. No era así, no. Cuando ellos oraban por los enfermos y ponían las manos, se sanaban los enfermos, bendito sea Dios. Entonces, seguían haciendo milagros, porque ellos oraban y seguían predicando y los enfermos se sanaban y eran liberados los endemoniados. Pero dice que se levantó el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto de la secta de los saduceos, y se llenaron de celo contra los discípulos. ¿Por qué ellos se llenaron de celo contra los discípulos? Porque el Señor hacía milagros y prodigios a través de los discípulos. Y ellos, la secta y los sacerdotes, ellos no hacían ningún milagro, no hacían nada. Ellos estaban ahí pendientes de que se cumpliera la ley de Moisés, como estaba escrita. Bendito sea Dios, pero ellos no se dejaban usar del Señor y se llenaron de celo contra los discípulos, y dice que los metieron en las cárceles. Pero ¿qué sucedió? En la cárcel pública ellos lo pusieron con todos los presos para que todo el mundo lo viera. Pero ¿qué aconteció? El Señor mandó un ángel y los liberó, los sacó de la cárcel con todos los candados cerrados, con toda la seguridad, y les dijo, ¿qué le dijo el ángel? Después que lo sacó, que fueran al templo y que siguieran enseñando. Cuando fueron al otro día a buscar a los apóstoles, reunieron al concilio para ver cuál iba a ser el destino de ellos, para callarlo, bendito sea Dios. Y cuando fueron a la cárcel no lo encontraron, tremenda sorpresa. Encontraron todos los candados, toda la seguridad, todos los soldados, encontraron todo eso, pero no encontraron los discípulos, porque el Señor los había liberado. Y cuando fueron, lo encontraron, le dieron la noticia, lo encontraron en el templo enseñando nuevamente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces lo buscaron sin violencia y lo mandaron a buscar. Y le dijeron, no le dijimos estrictamente que no volvieran a hablar en ese nombre. ¿Y qué le dijo Pedro? Aquí le respondió Pedro y les dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bendito sea Dios. Es necesario obedecer a Dios primero. Si alguien viene aquí a presionar que no se predique en el nombre del Señor, que se predique otra doctrina, no, Señor. Tenemos que obedecer al Señor primero, antes que a los hombres, antes que cualquier ley que vayan poniendo, que quiera alguien poner por ahí en contra de la palabra de Dios, en contra de predicar esta santa doctrina, estas buenas nuevas de salvación. Eso no lo vamos a obedecer, porque tenemos que obedecer a Dios primero, antes que a los hombres. Bendito sea Dios. Y cuando él le habló así, bendito sea Dios, le comenzó a predicar y le habló el evangelio a ellos. Y después ellos no pudieron continuar metiéndole y prohibiéndole de que predicaran la palabra. Claro, después fueron azotados, encarcelados, pero el evangelio nunca se detuvo y nunca se detendrá en estos tiempos, porque a eso nos ha llamado Dios, y Él pelea por sus siervos, respalda su palabra, nos cuida y nos protege. Así que sigamos predicando hasta el fin. Recordemos, obedecer a Dios primero antes que a los hombres. Así que en esta hora, hermanos y amigos, Dios te les bendiga, Dios te les guarde. Hasta la próxima.